Vamos a hacer este examen de álgebra moderna y dice que se deben hacer 3 ejercicios de grupos y 3 de anillos, campos y teoría de Galois. De grupos, el 4 se ve más largo que el 1, el 2 y el 3. Ujú. Entonces podemos hacer estos, el 1, el 2 y el 3. Y luego eh, de aquí podemos hacer el 1. A ver. Podemos hacer el 4 y el 2. Entonces, bueno, vamos a empezar. El 1 dice, enuncia el teorema de Cauchy y demuéstralo suponiendo que el grupo G es no abeliano. Entonces vamos a ver. El 1, el teorema de Cauchy. Entonces, sea G un grupo finito. Y aquí nos están diciendo que supongamos que es no abeliano, ¿no? O sea, no abeliano. Entonces, bueno, este teorema de Cauchy te dice que si tienes un divisor de G que sea un número primo, entonces va a haber un elemento que tenga ese orden en G. Entonces, sea P un primo tal que tal que divide al orden de G, ¿no? O sea, P divide al orden de G. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar, bueno, entonces existe un A en G de orden P. O sea que P es el número más pequeño, tal que a la P es igual a E. Y vamos a ver la prueba. La prueba de esto puede ser con esta ecuación de clase. Recordemos que la ecuación de clase es esta. Nos dice que G es igual a, bueno, la cardinalidad de G es igual al centro de G más esta suma en la, y este es el índice de G en el centralizador, ¿no? Eh, y este A es un conjunto que tiene un, un elemento de cada clase de conjugación. Entonces, podemos usar esto para mostrar eh, que hay un elemento A que tiene orden P. Bueno, nos está diciendo que supongamos que G es no abeliano. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que G sea no abeliano significa que G es distinto del centro de G, ¿no? Ajá, G es distinto del centro de G. Entonces, bueno, nosotros sabemos que P divide a esto y entonces como G es distinto de ZG, P no divide a esto. P no divide el centro de G. Entonces, por lo tanto, P tampoco va a poder dividir a esta suma, ¿no? Porque si no, o sea, si no tendríamos
un P por no sé, por un entero más algo que no divida P, que sea, no sé, T. Entonces esto pues no te va a poder quedar un múltiplo de P. Entonces por eso pues P tampoco debe de dividir a esa suma grandota. Y bueno, porque P sí divide a este y no divide a este. Entonces P no divide a esta suma grandota, ¿no? Eh, entonces, uh, bueno, ¿qué podríamos decir de que P no divide a esta suma grandota? ¿No? Pues que existe un A. Bueno, tal vez no sea buena idea poner A. Sí, tal vez no. Porque aquí estoy poniendo A. Entonces mejor aquí pongo B. ¿No? Bien, entonces existe un B en A. O bueno, mm, mejor pongo aquí alfa. Bien, lo demás sí lo dejo como A. Ajá, así. Entonces existe una A en A tal que esto de aquí no divide a P, ¿no? Esto de aquí. Mm, Tal que P no divide al índice del C. G dos puntos de GA, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros sabemos que CGA es ay, CGA es un subgrupo de G, ¿no? Entonces, eh, tenemos que G, por este teorema de Lagrange, G es CGA plus CGA, ¿no? Entonces, P no divide a este. No, digo, no, más bien P no divide a este. Entonces sí debe de dividir a este, ¿no? Y entonces vamos a tener que P divide a CGA. Em, entonces, eh, debemos de demostrar que... Ah, ok, ok. Mm, Esto no, lo podemos hacer por inducción. Y entonces, o sea, vamos a suponer que... Bueno, inducción sobre el orden de G, ¿no? Entonces, si lo hacemos por inducción sobre G, el orden de G, digo, entonces, entonces nosotros vamos a tener que CGA tiene ¿cómo se llama? Un elemento de orden P, ¿no? Entonces, pues ya sí podríamos demostrar que bueno, CGA tendría un elemento de orden P por la hipótesis inductiva. Entonces, pues ya con eso eh, podríamos demostrar que hay un elemento así. Entonces voy a escribir esto un poco mejor. Voy a borrarlo.
para escribir ya la prueba mejor, más estructurada y así. Entonces, bueno, pues habíamos dicho que iba a ser por inducción sobre el orden de G. Ok, aquí está. Entonces, vamos a poner eh, acción sobre G, ¿no? Y entonces, em, cuando, cuando G es igual a 1 no hay nada que probar. Porque si G es igual a 1, entonces no va a haber primos que dividan al orden de G. ¿No? Ah, ahora, inductivamente, supongamos que, que para todo grupo con cardinalidad estrictamente menor a K, se cumple el teorema. Entonces vamos a demostrarlo para cuando la cardinalidad es exactamente igual a K. Si, si demostramos eso ya quedaría completada nuestra inducción. Entonces sea, eh, bueno, mejor le pongo, supongamos, ahora supongamos que el orden de G es exactamente igual a K, ¿no? Entonces aquí nosotros ya vamos a poder usar lo que había dicho anteriormente, esta idea de usar la fórmula de clase para demostrar que P divide al centralizador, y como P divide al centralizador y el centralizador tiene una cardinalidad menor a K, porque G es no abeliano, entonces pues ya vamos a tener que hay un elemento de orden P en el centralizador y entonces también va a estar en G, ¿no? Entonces, por la fórmula de clase nosotros vamos a tener que G es igual al centro de G más esta suma. Pues hace más del índice de, de CGA. Y entonces, mm, ujú, em, ok, vamos a suponer que P divide a G. Entonces, bueno, habíamos dicho que como G es no abeliano,
G es distinto de su centro. Pero ZG es un subgrupo. eh, es un subgrupo de G, ¿no? Entonces, eh, la cardinalidad del centro va a ser estricto menor que la cardinalidad de G. Y bueno, como P es primo, y P divide a G, entonces vamos a tener que P no divide al centro de G, ¿no? Ah, entonces, ajá, ¿no? Aquí habíamos dicho que íbamos a tener algo que no divida al centro. Entonces la única manera en la que le podemos sumar algo y que eso divida a P va a ser que justo que esto de aquí no divida a P. Entonces voy a poner eh, ZG más esta suma grandota, SGA no divide, no digo sí divide a P. Divide a P. Entonces, pues esta suma grandota eh, bueno, la cardinalidad de esta suma grandota no divide a P. ¿No? Eh, mm, no, a ver, creo que lo estoy escribiendo un poco mal. Ajá, sí, sí, porque mm, eh, porque esta es una suma, ¿no? O sea, no es un conjunto como para decir que no tenga cardinalidad. Ujú. Entonces, más bien, eh, de aquí podemos garantizar que existe un A en A tal que eh, EP no divide a este índice, ¿no? G, CGA, ¿no? Am, ujú. Pero por el teorema de Lagrange, tenemos que, esto que había dicho, ¿no? Que el orden de G ah, es igual al orden del CGA, el centro centralizador, digo, y el índice, ¿no? G por G2.CGA. Y P sí divide a G, ¿no? Entonces P divide a, a CGA, bueno, aquí debería ser así, CGA, ¿no? Y como P no divide a esto de aquí, entonces la única manera en la que P puede dividir a esta multiplicación de aquí es que P divida al CGA, ¿no? Como G es no abeliano,
este CGA es estrictamente menor al orden de G. Ajá, el orden de G que es igual acá. Entonces, por la hipótesis inductiva, nosotros ya vamos a tener mm, que existe un alfa en CGA tal que alfa tiene orden P. Y pues ya, ¿no? Por tanto, alfa va a estar también en G, ¿no? Y también alfa va a tener orden, bueno, ord de alfa va a ser igual a P. Entonces, pues así queda el 1, el teorema de Cauchy. Sea un grupo finito de orden P cuadrada con P1' demuestre que o bien G es cíclico o G es isomorfo a ZP por ZP. No, esto no es. Uh-huh. El 2 es suponer que G es de orden P cuadrada, ¿no? Supongamos que el orden de G es P cuadrada y queremos llegar justo a que G es o cíclico o ZP por ZP. Y entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Mm, bueno, podríamos tomar, no, a ver, ah, bueno, eh, mm, bueno, podemos suponer que G no es ZP, bueno, mejor suponemos que G no es cíclico. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que G tiene más de un generador. Pero mm, de orden P, no, si G no es cíclico, entonces va a tener más de un generador. A ver, lo que sí sabemos, o bueno, se puede demostrar, es que G es abeliano. ¿No? Entonces, pudiéramos tomar, a ver, G, si G no es cíclico, entonces va a tener más de un generador. No, esto no sabe. Entonces, a ver, tiene que ser finitamente generado, eso sí. X1 hasta Xn. Y aquí relaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa sabemos de G? A ver, si G lo dividimos entre un subgrupo de orden P, entonces pues ya, ¿no? Ah, no. Si lo dividimos entre un subgrupo de orden P, entonces nos va a quedar un grupo cíclico. Y eso justo significa que G tiene dos generadores, ¿no? Porque aquí tenemos, bueno,
no sé, x1, xn, aquí ciertas relaciones, y si lo dividimos entre un cíclico de orden p, entonces esto nos tiene que quedar un cíclico, ¿no? Eh, pero la única manera en la que eso pueda pasar es que esta de aquí tenga dos elementos. O sea, tendría que ser una presentación así, con nada más dos generadores, ¿no? Y bueno, si tenemos dos generadores, entonces es muy claro cómo podríamos construir un isomorfismo entre esto y ZP por ZP, ¿no? Simplemente enviamos un generador aquí. Bueno, X1 lo podemos enviar al generador de un ZP y el X2 lo podemos enviar a otro generador de ZP. Entonces, bueno, podemos hacer como más o menos eso. O sea, tomar un subgrupo de orden P de G. Y bueno, para asegurar que este grupo existe, lo que podríamos hacer es, este, mm, podemos usar los teoremas de Sylow. Bueno, el primer teorema de Sylow sería el que nos sirve aquí, ¿no? O sea, no, no, entonces no, porque los teoremas de Sylow son para cuando tenemos P a la n por n. En este caso, pues como que no sirven mucho. Em, pues, o sea, no sé. Bueno, tendríamos que usar el teorema de Cauchy, pero en este caso no sirve el que nosotros, la versión que nosotros tenemos. Nosotros lo demostramos para grupos no abelianos. Y en este caso, pues G, no es, G sí es abeliano, ¿no? Porque tiene orden P cuadrada. Entonces, bueno, voy a poner consideremos X en G, un elemento de orden cual P, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, este X va a ser, bueno, el subgrupo generado por X va a tener una cardinalidad igual a P, ¿no? Y como esto tiene cardinalidad P, también va a existir un elemento que esté en G, pero que no esté en este subgrupo generado por X. Tomemos y en G menos subgrupo generado por X de orden P, y entonces entonces nosotros vamos a tener que pues también, ¿no? Que el orden del subgrupo generado por Y es igual a P. Y esto, bueno, aquí es como muy claro ver que la multiplicación de el generado por X y el generado por Y va a ser isomorfo a,
f cuadrada, AP cuadrada, ¿no? Em, y bueno, si no existiera este elemento de orden P, o bueno, si no existieran estos elementos que estamos considerando de orden P, entonces G sería cíclico. O bueno, eso tengo que pensar un poco mejor en por qué, bueno, en argumentarlo bien. Ah, ok. Ya. Ya. Ok, sí, ya. Creo que ya sé cómo hacerlo. Entonces voy a borrar esto que puse aquí y voy a escribir todo esto un poco mejor. Entonces, es que aquí nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Que G no tenga subgrupos no triviales y que G tenga un subgrupo no trivial. O bueno, varios subgrupos no triviales. Y, ajá, ¿no? En el caso en el que no tenga subgrupos no triviales, pues ya G sí sería cíclico. Y en el caso en el que sí tenga subgrupos no triviales, entonces ahí va a ser isomorfo a ZP por ZP. Entonces voy a poner, supongamos, bueno, mejor, o bueno, sí, así, supongamos que G no tiene subgrupos, no triviales. O sea, sus únicos subgrupos. O bueno, esto es también lo que dicen que G es simple, ¿no? Que su único subgrupo es el trivial y G mismo, ¿no? Y entonces, si G no tiene subgrupos no triviales y G es de orden P cuadrada, pues queremos demostrar que G es cíclico, ¿no? Em, entonces, pues, entonces si nosotros tomamos X en G, sea X en G, y que sea distinto del cero, entonces nosotros vamos a tener que X tiene un orden P cuadrada. Ajá, porque el subgrupo generado por X va a ser igual a G. Bueno, sí, lo puedo poner así. Entonces el subgrupo generado por X va a ser igual, exactamente igual a G. Ujú. Justo porque eh, como X es distinto de cero, entonces no va a ser un subgrupo, no va a ser el subgrupo cero. Y bueno, pero el subgrupo generado por X a fuerzas tiene que ser un subgrupo. Entonces, como no es igual a cero, pues forzosamente debe ser igual a G, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces G es cíclico. Ujú. Mm, bueno, aquí este, le voy a poner porque X es distinto de cero y X es subgrupo. Entonces, de la hipótesis, pues ya, X, el generado por X es igual a G. Entonces, bueno, esa es una, y la otra es cuando G sí tiene subgrupos no triviales. Supongamos que G tiene subgrupos. Subgrupos no triviales. Entonces, ¿qué?
Entonces existe... eh, ah, bueno, entonces vamos a tener que existe un H subgrupo de P que es distinto de G y distinto de cero. Y por el teorema de Lagrange, subgrupo de P, más bien, subgrupo de G, ¿no? Por el teorema de Lagrange, nosotros vamos a tener que el orden de H necesariamente tiene que ser igual a P, porque como P es un primo, los únicos divisores de P cuadrada, que es el orden de G, van a ser P y, y bueno, el P cuadrado y el 1, pero el 1 no puede ser porque H es distinto de 0, y P cuadrado no puede ser porque H es distinto de G. Entonces, como todo subgrupo, bueno, no subgrupo, solo grupo. Como todo grupo de orden P es cíclico, entonces vamos a tener que existe un elemento X en G tal que el generado por X es igual a H, ¿no? Entonces aquí podríamos usar esta idea mm, de que también podemos tomar uno que esté en el complemento de H y entonces el producto de esos va a ser isomorfo a ZP por ZP. Y, y pues eso, ¿no? Entonces vamos a tener también que existe un Y en G menos H tal que, bueno, no, nada más existe un Y en G menos H. Un Y en G menos H y entonces el subgrupo generado por Y va a ser igual a P. No digo, va a tener cardinalidad P, ¿no? Y también el generado por X tiene cardinalidad P. Entonces, si demostramos que G es isomorfo al generado por Y por el generado por X, y bueno, aquí es obvio que que esto de aquí es isomorfo a ZP por ZP. Entonces, lo único que realmente habría que ver sería pues esto, ¿no? Que esto es un isomorfismo. Y bueno, más bien que hay un isomorfismo. Y yo creo que es muy claro cuál sería el primero que se nos puede ocurrir. Definimos el isomorfismo phi que va eh, del subgrupo generado por X por el subgrupo generado por Y a G como, eh, como phi de X, Y igual a X por Y, ¿no? Aquí nada más estamos definiendo el homomorfismo en sus generadores, pero con eso basta, ¿no? Y extendiendo por linealidad. Sí. O sea, justo si decimos un homomorfismo, ¿qué le hace a cada generador? Entonces ya pudiéramos simplemente extender por linealidad y ya nos queda
un homomorfismo que va que está bien definido en todo el dominio. Y, ok, ¿qué otra cosa? Debemos mostrar que efectivamente esto de aquí es un homomorfismo y que, que es inyectivo y suprayectivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que phi de... Ajá. Bueno, todos los elementos de aquí se escriben como x a la n, ¿no? Entonces, eh, phi de x a la n, coma, y a la m, si esto lo multiplicamos por x a la n', coma, y a la m', entonces nos debe dar phi de x n más n', coma, y m más n'. Bueno, esto de aquí es igual a xy, más bien x a la n, y m, no, 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 no es cierto. No, me equivoqué. No tenemos que probar que es un homomorfismo. Es un homomorfismo automáticamente porque lo estamos extendiendo por linealidad. Vaya. Entonces eso no lo debemos demostrar. Nada más que es inyectivo y que es suprayectivo. Supongamos que xy es igual a x, bueno, no, x a la n y a la m es igual a x a la n' y a la m'. Y ¿esto qué significa? Bueno, pues que aquí lo que queremos demostrar es que si esto pasa, entonces n es igual a n'. Y si demostramos eso, bueno, no n igual a n', más bien que x a la n es igual a x a la n', y que y a la m es igual a y a la m'. Y si demostramos eso, pues ya demostraríamos inyectividad. Bueno, entonces si tenemos eso, tendríamos que x a la n por x a la menos n', bueno, mejor lo pongo nada más como una. X a la n menos n' igual a y a la m' menos m. Entonces, ¿esto dónde va a estar? Pues va a estar en el subgrupo generado por x y el subgrupo generado por y. Pero esta intersección vale exactamente 1. Pero vale exactamente 1, porque si hubiera un elemento que esté en los dos, entonces los dos serían exactamente iguales. Y no pueden ser exactamente iguales porque y está en g menos h, ¿no? Bueno, si voy a pensar cómo argumentar esto mejor. Eh, bueno, la intersección del generado por x con el generado por y es igual a 1 porque si tenemos un elemento a que está en x y un elemento, bueno, un elemento a que está en x y que
también está en Y. Entonces, A es igual a X a la Y, y A es igual a Y a la Y prima, ¿no? Para algún Y prima. En Z. Y entonces, esto va a implicar que a ver, queremos demostrar que la única manera en la que esto es posible es que A es igual a 1, ¿no? Y A es igual a X a la Y a la Y. Entonces A, no, a ver. Entonces a la X menos Y es igual a por Y a la menos Y prima, que es igual a 1. Ajá. Y entonces, no, a ver. Mm, es que, mm, a ver. Ujú. Mm, ok, bueno, no, más bien es así. Ok, si esto ocurre, entonces X a la Y va a ser igual a Y a la Y prima. Pero esto sí implicaría que el generado por X es igual al generado por Y. Bueno, implicaría eso solo cuando Y es distinto de 1. No, no, no. Más bien, implicaría eso solo cuando X y es, es em, X y son distintos de 1, ¿no? Entonces, bueno, podemos considerar ay, el generado por X y si Y es distinto de 0 y Y' es distinto de 0, entonces el generado por X va a ser igual a X y el generado por Y prima va a ser igual a Y, ¿no? Entonces, como X y es igual a Y, eso significaría que X es igual a Y. Bueno, no es si, es más bien si X y son distintos de 0. Y bueno, por eso es que esta intersección vale 1, ¿no? Entonces, como esta intersección vale 1, pues ya no. Entonces tenemos que x a la n menos n' es igual a y a la m menos m', que es igual a 1. Entonces, pues ya no, xn es igual a xn' y y a la m es igual a y a la m'. Y por tanto, pues ya vamos a tener que esta phi es inyectiva. Y después lo que nos tocaría probar es que phi es superyectiva, ¿no? O sea, nos tomamos
un elemento, un elemento cualquiera en G, y debemos de demostrar mm, que eh, sí, nos tomamos un elemento cualquiera en G y debemos demostrar que está en la imagen. Y para hacer eso, pues pudiéramos usar esto de que la cardinalidad de X por Y es igual a la cardinalidad de P cuadrada, ¿no? Y, y estos son disjuntos, ¿no? Entonces, como eh, la cardinalidad de X por Y es igual a P y X intersección Y, no, más bien aquí es P cuadrada, y X intersección Y es igual a 1, pues ya, ¿no? Eh, esta función sí sería su proyectiva. Eh, bueno, eh, como esta cardinalidad es P cuadrada, entonces para cualquier G en G, eh, como G tiene P cuadrada de elementos, entonces también vamos a poder escoger un elemento en X, Y, en el generado por X, Y, por X, por Y. Entonces, ahora existe, no sé, M y N tal que X a la M por Y a la N es igual a G, ¿no? Entonces, pues ya phi es supra. Y pues ya. Ahora vamos a ver el siguiente. El 3. Demuestra que no hay grupos simples de orden n igual a pqr con p, q y r primos distintos. Este es el 3. No hay grupos simples G con orden. ¿Cuál es pqr? Bueno, pues aquí lo que pudiéramos hacer es usar los teoremas de Silo. El primer teorema de Silo, que nos dice que si tenemos un grupo finito y un número P, eh, P con multiplicidad n, entonces va a existir un P subgrupo de Silo de G con orden P a la n. Pues sí, no es por estos teoremas de Silo. Por este primer teorema de Silo, nosotros vamos a tener que G tiene orden, no, tiene un grupo, subgrupo de orden P. Un P subgrupo. Entonces, pues ya, ¿no? G no es simple. Y ahora,
Demuestra que tu dominio entero finito es un campo. Um, no, el 2. Vamos a hacer el 1 rápidamente. Es igual, ya lo he hecho muchas veces. O sea, R igual a 1 a n un dominio entero. ¿No? Y sea x en R. Lo único que debemos mostrar es que x tiene inverso aditivo. Entonces nosotros vamos a tener que x por R va a ser un subconjunto de R, pero x por R es igual a x a 1 y así hasta x a n. Entonces si xi es igual a x a i prima, entonces nosotros vamos a tener que xi menos xi prima va a ser igual a x de i menos i prima es igual a 0. Y como x es distinto, aquí me falta poner x distinto, no, x es distinto de 0. Entonces como x es distinto de 0, a i es igual a i prima. Entonces la cardinalidad de xr va a ser igual a la cardinalidad de r. Digamos. Y como aparte xr es un subconjunto de r, pues xr va a ser igual a r. En particular sabemos que el 1 está en R. Entonces va a existir un AI en XR. No, no, no. No, sí. No, no digo un AI en R. Un AI en R tal que X por ahí es igual a 1. Entonces X es unidad. Y entonces R es campo. Y ya con eso. Luego, a ver, podemos seguir con el 2. El 2 pues se ve bastante largo. Considera z igual a z raíz de 5. La norma demuestra que si x no es 0 y no es unidad, entonces mx es mayor o igual a 4. A ver, te dice que, a ver, ¿cómo es? Z raíz de 5. Son los A y B. No, ¿cómo? A más B raíz de 5. Tal es que A y B están en Z. Y la norma la defines como nx igual a cuadrada menos 5b cuadrada. Y demuestra que si x no es 0 y no es unidad, entonces su norma es estricta mayor a 4. No es 0 y no es unidad. Pero, a ver. Ok.
Las unidades, las unidades en z raíz de 5 son, al parecer, nada más uno, ¿no? Así como en los enteros. O no sé, tal vez haya otra. Bueno, uno y menos uno, obviamente, pero no sé si esta raíz de 5 haya que haya más unidades aparte de esas. Mm, pero creo que no. Mm, porque, a ver, a más b raíz de 5 por c más d raíz de 5. Esto, a ver cómo es. Es a por c más ad raíz de 5 más mm, cb raíz de 5 más b de 5. Ujú. Y esto es AC más 5BD más AD más CB. Raíz de 5. Entonces, para que esto valiera 1, pues nosotros deberíamos de tener que AD más CB sea igual a 0 y que AC más 5BD sea igual a 1. Ujú. Pues deberíamos de tener eso. Y bueno, tal vez haya más unidades, pero no sé. Pero a ver, nos piden mostrar que cuando no es unidad ni nada, entonces va a ser cuando no es cero y tampoco es unidad, entonces la norma va a ser estrictamente mayor a 4. No, no estrictamente mayor, sino mayor o igual. A ver, ¿cómo podemos demostrar que nx es mayor o igual a 4? Porque, a ver, por un lado tenemos a cuadrado menos 5b cuadrada, mayor o igual a 4. A ver, mm, mm, esto de aquí es menor o igual a cuadrado más 5b cuadrado, ¿cierto? A ver, es que a más b es menor o igual a más b, ¿no? Esta es la desigualdad del triángulo. Entonces, pues invirtiéndola vamos a tener que esto, ¿no? No, pero esto no. O si nos sirve. O sea, si podemos demostrar que a cuadrado más 5b cuadrada es mayor o igual a 4, entonces ya estamos, ¿no? Ujú. Y, y justo esto es cierto porque, a ver, b tiene que ser distinto de 0. Mm, b tiene que ser distinto de 0. Ah, no, sí, no, no necesariamente. B sí puede ser igual a 0. Y aún así tendríamos algo que no es unidad y tampoco es nulo. Pero, pero a ver, por ejemplo, si nos tomamos el elemento
1 más 2 raíz de 5. Entonces la norma de esto va a ser 1 menos 5 por más al cuadrado. No, no, no. Ah, ya. Mm. Ok, ya sé cómo es esto. Ya sé. Mm. Entonces voy a borrarlo para escribir mejor esto. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos que esto, ¿no? Que a cuadrada menos 5b cuadrada es menor o igual que a cuadrada más 5b cuadrada. ¿No? Entonces, bueno, si b cuadrada es igual a 0, entonces pues nosotros vamos a tener que a tiene que ser distinto de 1, porque si a es igual a 1, entonces, eh, entonces a más b raíz de 5 es igual a 1 y esto es una unidad. ¿No? Em, entonces, em, entonces a cuadrada tiene que ser, bueno, no. Entonces, como esto pasa, tenemos que el valor absoluto de a va a ser mayor o igual a 2. Entonces, el valor absoluto de a cuadrada va a ser mayor o igual a 4. Y pues ya esto implica que a cuadrada más 5b cuadrada, que es mayor o igual a cuadrada menos 5b cuadrada, es mayor o igual a 4. ¿No? Oh, a ver, sí. No, no, no. Mm, a ver, es que si lo estoy haciendo bien. A ver, porque lo que aquí tenemos es que a cuadrado es mayor o igual a... Bueno, a cuadrado más 5b cuadrado es mayor o igual a 4, ¿no? Entonces, ajá, si a cuadrado, si esto de aquí es mayor o igual a 4, entonces esto de aquí también es mayor o igual a 4. Mm, puede que no. Pero... mm, mm. No. Mejor sería poner... Sí, no, entonces no, esto de aquí está mal. Sí, esto de aquí está mal. Más bien, lo que podemos hacer es ver que a cuadrada menos 5b cuadrada
es igual a menos 5b por a más 5b. Ah, no, raíz de 5b. Entonces esto es igual a menos raíz de 5b por a más raíz de 5b. Ujú. Y entonces, en el caso en el que nosotros tengamos que, que b es igual a cero, entonces esto pues ya valdría cuadrada y eso. Sí, entonces así quedaría. Bueno, entonces, em, ujú. Esto, em, mm, mm, ujú. Entonces, queremos demostrar que esto es mayor o igual a 4, ¿no? Entonces, a ver, mm, podríamos demostrar que esto es mayor o igual a 2 y que esto también es mayor o igual a 2. Y, ujú. A ver, esto es mayor o igual a 2, ¿por qué? Porque, em, a ver, si b es igual a 0, entonces esto... Ah, no, pero esto no es cierto. No, no, no. Ujú. Si b es igual a 0, entonces a va a valer, va a ser mayor o igual a 2. Entonces ya de ahí saldría. Y si b es distinto de 0, entonces como b es un entero, pues esto también va a ser mayor o igual a 2. No, no. O a ver, es que si por ejemplo tomo a igual a 1 y b igual a menos 1, entonces me va a quedar aquí 1 menos raíz de 5. Y esto pues no es mayor o igual a 2. Pero aquí me quedaría 1 más raíz de 5. Y esto tampoco es mayor o igual a 2. ¿No? Entonces, bueno, cuando a es igual a 1 y b es igual a menos 1, entonces, mm,
No, pero mm, cuando es igual a uno, entonces uno menos 5 te queda 4. Y esto, entonces sí, sí se cumple cuando es esto. Pero em, podría ser mm, es que cuánto es e1 menos raíz de 5 por uno más raíz de 5. Es uno mm, más raíz de 5 al cuadrado. No, 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 a ver. Es uno menos raíz de 5 al cuadrado. Que es... ujú, bueno, su norma es 4. Am, ujú, entonces, no, esto no. Otra manera mm, pudiera ser... este, bueno, mm, a ver, esto obviamente nunca es cero. A cuadrada siempre es distinto de 5b cuadrada, ¿no? Porque si no, entonces tendríamos, bueno, o sea, si tuviéramos a cuadrada igual a 5b cuadrada, entonces a sería igual a la raíz de 5 por, por la raíz de b. Pero esto no puede ser porque a es un entero, ¿no? Entonces, mm, una manera que podemos hacerlo es, mm, esto es mayor o igual a 4. Bueno, cuando a cuadrada es mayor o igual a, a 5b cuadrada, entonces esto es igual a cuadrada menos 5b cuadrada. Y tal vez eso sea más fácil demostrarlo que si es siempre mayor o igual a 4. Pero a ver, si a cuadrada es mayor o igual a 5b cuadrada, entonces... em, mm, entonces nosotros tendríamos que... mm, a cuadrada es mayor o igual a 5b cuadrada. Am, a ver, es que... mm, mm, a ver...
Mm, A cuadrado y 5b cuadrada son enteros. Mm, Entonces, mm, a ver, si x no es cero y no es unidad, mm, este, bueno, ajá, ¿qué pasa cuando a más b raíz de 5 no es unidad? Bueno, que a más b raíz de 5 es unidad es equivalente a que haya c de raíz de 5 enteros, tal vez que esto es igual a 1, o sea que AC más AD más BC raíz de 5 más BD más 5BD es igual a 1, ¿no? Entonces esto es equivalente a que AC más 5BD sea igual a 1 y que AD más BC sea igual a 0. Y pues no sé de aquí qué podríamos decir. A ver, es que a cuadrada menos 5b cuadrada es igual a menos 5 más raíz de 5b más, no digo por, a más raíz de 5b. Y que no sea unidad significa que eh, a ver, que no existe un C y un D tal que esto, ¿no? A ver, es que esto de aquí dice que AD es igual a menos BC. Y entonces D es igual a menos BC entre A. Y entonces AC más 5BD es menos BC entre A igual a 1. No, no, no. A ver. mm, mm, Voy a borrarlo. A ver, es que si B es igual a 0, entonces A es
es distinto de 1. O sea, su norma es mayor o igual a 1. Y en ese caso, pues ya no tendríamos que a cuadrada menos 5b cuadrada sería mayor o igual a 4. En este caso sería, bueno, sí, en este caso podríamos quitar esto. Y a cuadrado es mayor o igual a 4 porque a es mayor o igual a 1. Y entonces, si b es distinto de 0, pues b tiene, bueno, la norma de b tiene que ser mayor o igual a 1, ¿no? Y en ese caso, pues nosotros vamos a tener que a cuadrada menos 5b cuadrada, a ver, menos 5b cuadrada, 5b cuadrada. Bueno, el valor absoluto de 5b cuadrada tiene que ser mayor o igual a 5, digo a 20, ¿no? Porque es 5 por 4, que te da 20. Entonces, entonces, bueno, aquí, si por ejemplo demostramos que a cuadrada si demostramos que a cuadrada es menor o igual, no, bueno, así, eh, si demostramos que a cuadrada es menor o igual a 16, entonces ya se cumpliría que esto es menor o igual a 4, ¿no? Bueno, voy a continuar en otro video.